Nos vamos a Casa de Gobierno, vamos a escuchar al jefe de gabinete, Jorge Capitanich. El principal del día de hoy es que la central eléctrica vuelta obligado, que aportará 540 megavatios, estará disponible a partir del mes de junio, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la inversión energética, que como sabemos oscila en términos de aproximadamente 86.000 millones de pesos, en términos estructurales, y que aportará 3.250 megavatios entre 2014 y 2015. Eso es muy trascendente para la República Argentina porque implica un incremento de la oferta energética destinada a satisfacer la demanda creciente producto del desenvolvimiento de la actividad económica. En segundo lugar, quería transmitir que efectivamente ha surgido una polémica muy marcada desde los últimos días respecto a la reforma del Código Penal. En este sentido, quiero transmitir que se trata de un anteproyecto a partir de una comisión conformada por especialistas con un carácter plural y de alta calificación e idoneidad de carácter profesional, que naturalmente debe ser luego remitida al Congreso de la Nación como proyecto de ley. Está en esa instancia. Pero, como siempre, desde usinas opositoras, más precisamente del Frente Renovador y de quien lidera ese espacio, se han pergeñado distintas estrategias desde el punto de vista comunicacional que sería bueno que el pueblo argentino sepa respecto a lo que es necesario decidir. En primer lugar, quiero transmitir que cuando el líder del Frente Renovador dice que va a propiciar una consulta popular, él debe saber que la ley 25.432, que fue sancionada el 23 de mayo del año 2001, precisamente es quien regula lo vigente en el artículo 39 de la Constitución Nacional. La verdad es que sorprende la ignorancia supina respecto al conocimiento desde el punto de vista de las limitaciones de una consulta popular, porque efectivamente la consulta popular no se puede aplicar para tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Por lo tanto, cuando el líder del Frente Renovador dice que va a someter a una consulta popular la reforma del Código Penal, está mintiendo al pueblo argentino, porque eso es absolutamente inviable desde el punto de vista jurídico. Y en segundo lugar, cuando habla de prisión preventiva y excarcelaciones, sabe que esto es una cuestión de código de forma. En consecuencia, corresponde a la provincia o, en el caso federal, al Código de Procedimiento Penal, que en ese contexto está en un proceso de reforma. Por lo tanto, no puede confundir, máxime teniendo en cuenta su título de abogado, la cuestión que tiene que ver con el fondo y con la forma. En ese contexto, el código de fondo es el Código Penal, que será tratada por el Congreso, y el código los códigos de formas que regulan esta cuestión tienen que ver con procedimiento. Por lo tanto, estos dos groseros errores que finalmente ofenden la calidad profesional de quienes han participado en el proceso de elaboración del anteproyecto, verdaderamente debe ponerse en consideración. Yo creo que hay dos cuestiones, no voy a abundar en eso, pero son dos cuestiones groseras que para un legislador que finalmente debe jurar por la Constitución y conocerla, no la puede violar tan groseramente en sus manifestaciones. En tercer lugar, quiero hacer mención respecto al tema docente. Nosotros, desde esa cuestión, lo que hemos planteado un poco ayer, ustedes lo han podido percibir claramente, hemos agotado inicialmente todos los procesos de conciliación de propuestas o alternativas, vía formal o informal, para llegar a un acuerdo. Al no llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria y ha comunicado a los gremios paritarios. Tengo entendido por una reciente conferencia de prensa que ellos no han sido notificados. En definitiva, lo que quiero transmitir es que se ha hecho la notificación, se ratificará la notificación para que en el marco de la voluntad de diálogo de las partes las negociaciones continúen. Pero también quiero aclarar a la opinión pública respecto a qué es lo que estamos
discutiendo. Lo estamos haciendo en el marco de la Ley 26.075, que es de financiamiento educativo del año 2005, que prevé, entre otras cuestiones, el 6 puntos de inversión educativa en términos de Producto Interno Bruto, que es prácticamente duplicar lo que se venía invirtiendo en educación en la década del 90. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que no solamente que se alcanzó esa meta en el plazo estipulado, sino que se superó la meta llegando a 6,47% estimativamente, pero vuelvo a insistir en un concepto. Si uno toma todas las estrategias de inclusión social educativa, la inversión en educación, ciencia técnica, todo lo que significa la inversión en materia de asignación universal por hijo, el plan Progresar, más la distribución de netbooks, la inversión educativa asciende a prácticamente 9 puntos del Producto Interno Bruto. Ese esfuerzo extraordinario determinado por el Estado Nacional también tiene que ver con un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista del mejoramiento, desde el punto de vista salarial. El mejoramiento desde el punto de vista salarial está en torno al 832,85% cuando uno toma diciembre del año 2003 a la fecha. Y a su vez, tomando el peor índice opositor de precios, el nivel de recuperación del salario real, o sea, de su poder de compra, desde el año 2003 al año 2013, equivale entre el 71 al 73%. Pero en definitiva, la paritaria nacional, por el artículo 10 de la Ley 26.075, lo que hace es discutir lo que se denomina el umbral mínimo, el salario testigo, que incluye a aquellas jurisdicciones provinciales que reciben la compensación salarial, que son 8 provincias, y abarca un universo docente casi equivalente al 2%. O sea, lo que nosotros estuvimos discutiendo desde el punto de vista del salario testigo, del umbral mínimo, del salario inicial, excluye al 98% restante, por una razón muy sencilla, porque el Estado Nacional no es empleador. Lo que son empleadores directos son los estados provinciales. Y lo que nosotros hemos hecho es un esfuerzo muy significativo respecto a lograr que ese 2%, que es el trabajador docente que se recibe e inicia sin antigüedad sus actividades, pueda efectivamente ingresar. Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es que se trata, en general, el sistema educativo, yo voy a hacer cifras redondas para no abrumar con indicadores, pero nosotros tenemos aproximadamente 13 millones de alumnos en toda la República Argentina, casi 1 millón de docentes y cerca de 1,5 millones de cargos. O sea que, en definitiva, cada trabajador docente tiene más de un cargo, en promedio casi el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que también tiene un ingreso adicional proveniente de sus esfuerzos desde el punto de vista laboral, para el caso del cargo inicial o de otros cargos, en donde cada jurisdicción tiene una modalidad de negociación distinta. Algunos tienen, obviamente, la composición del salario básico, el estado docente, la bonificación por zona desfavorable, todo un sistema de percepción de sus haberes por parte de los trabajadores docentes de distinta manera conforme a la característica de la negociación salarial docente. Entonces, para sintetizar, lo que nosotros estuvimos negociando todo este tiempo es el salario testigo, el que fija el umbral mínimo para los trabajadores docentes de toda la República Argentina, que involucra a 8 provincias argentinas y al 2% de los docentes. Esto es, excluye al 98% restante y excluye claramente a 16 jurisdicciones. En ese contexto, lo que nosotros hemos propiciado es una oferta salarial que se ha explorado de distintas maneras, desde una suma fija como un puente para modificar los términos de la negociación paritaria, porque eso era lo que se había propuesto por parte de los gremios, hasta una modalidad desde el punto de vista porcentual, que lo trabajamos en una paritaria anual, o también en una extensión hasta el mes de junio del año 2015. Y si bien lo he reiterado ayer, lo ratifico nuevamente. La oferta de carácter salarial emanada
del Poder Ejecutivo en la negociación paritaria fue la siguiente. Primero, generamos un incremento del 31% desde este mes de marzo hasta junio del año 2015. Marzo 2014, junio de 2015, con 3.000 pesos en 3 cuotas de 1.000 pesos de un fondo por presentismo. Esto equivale a decir lo siguiente, que inicialmente se ponía 12% en el mes de marzo, 5 y 5% entre agosto y noviembre del año, 2 cuotas, una de 1.000 pesos en el mes de junio, otra cuota de 1.000 pesos en el mes de diciembre, otra cuota de 1.000 pesos en el mes de junio del año 2015 y 9% en el mes de marzo del 2015. Esa sería la oferta en virtud de las condiciones macroeconómicas y la evolución en el comportamiento de la actividad económica que nosotros hemos establecido hacia adelante. Entonces, hemos hecho un esfuerzo. ¿Por qué se ha discutido el tema de presentismo? Porque finalmente se considera que si bien es objetada esta propuesta por parte de los gremios representativos de los trabajadores docentes, nosotros consideramos que el prerequisito esencial e ineludible de la calidad educativa es la presencia en clases, tanto de los alumnos como de los trabajadores docentes. El conocimiento del trabajador docente, la cercanía y el vínculo de carácter afectivo con el alumno, la posibilidad de mantener ese vínculo desde el punto de vista afectivo y pedagógico es lo que nos permitirá construir metas de calidad educativa. El esfuerzo extraordinario en materia de recursos presupuestarios exige no solamente un sistema de incentivos claro y explícito, sino también un sistema de participación popular. Entendemos que es necesario propiciar la participación en los consejos escolares, la participación de la comunidad educativa, en donde alumnos, docentes, padres y Estado tengamos esta perspectiva de continuidad pedagógica, calidad educativa y esfuerzo para construir una relación de cercanía. Esta relación de cercanía implica todos los días a clase, todos los días en el aula, todos los días profundizando contenidos curriculares para mejorar la formación de cada uno de nuestros hijos. Creemos nosotros que es necesario que esta metodología para explorar alternativas es lo más conveniente en un debate profundo, porque antes el argumento era las condiciones de trabajo, antes se daban también consideraciones respecto a la insuficiencia del presupuesto. Hoy tenemos un presupuesto extraordinario, tenemos recursos, tenemos desde 67 millones de libros distribuidos a cerca de 4 millones de netbook y que serán casi 4,8 entre 2014 y 2015, entre 10.000 escuelas entre nuevas, reparadas a nuevas, ampliadas, que forman parte de una nueva infraestructura con recursos nacionales y provinciales, con distintos mecanismos de asignación de recursos. Entonces, es oportuna esta decisión de debatir en profundidad esta cuestión. Los gremios paritarios han manifestado también su preocupación respecto a la discusión del ausentismo, no han estado cerrados a la posibilidad de discutir el tema de ausentismo. Nosotros creemos que es una cuestión que es absolutamente indispensable hacerlo. Entendemos que la voluntad de diálogo existe entre las partes y, bueno, tenemos que generar las condiciones a partir de esta conciliación obligatoria de profundizar el diálogo para llegar a un entendimiento. Pero también atento a que, vuelvo a insistir, solamente discutimos el 2%, o sea, 2% de 8 jurisdicciones. El 98% de los docentes estaban fuera de la discusión y también estaban fuera de la discusión 16 jurisdicciones provinciales. Pero lo hicimos con mucha voluntad de las partes, con esfuerzo, con profesionalidad, con creatividad para encontrar soluciones y un camino que nos conduzca al consenso. En el marco del respeto, en el marco del disenso, pero también en el marco de la firme voluntad de encontrar un camino que nos permita garantizar la defensa de la escuela pública. La escuela pública y popular se defiende de una sola manera, asignando recursos, y en este sentido quiero transmitir que
cuando uno toma la compensación salarial, el Fondo de Compensación Salarial Nacional, más el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, el Estado Nacional invierte aproximadamente 4.800 millones de pesos por año. Y este nivel de asignación complementaria podría llegar hasta casi 6.000 millones de pesos más. O sea, no solamente estamos asignando casi 9 puntos del Producto Interno Bruto, consolidando esta cifra para la inclusión social educativa, sino que hacemos un esfuerzo extraordinariamente importante para mejorar la modalidad de clases y lograr un gran desafío de calidad educativa. De manera que entendemos que es un debate abierto en la sociedad argentina, que debe ser democrático, que debe ser profundo, que debe ser respetuoso, porque la verdad es que debo decir que todas las reuniones, aún cuando fueron prolongadas y tediosas en su trámite, porque cada uno mantiene muchas veces su posición con firmeza y convicción, han sido realmente amables y en el marco de la búsqueda del consenso. Por lo tanto, yo quiero agradecer también a los gremios paritarios esta voluntad de diálogo. Buen día, ministro. Javier Pasaragua, la M530, la Radio de las Madres. La primera pregunta tiene que ver con la reforma al Código Penal. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno, la estrategia de comunicación del Gobierno respecto de las críticas que hacía recién a Sergio Massa? ¿Cómo el Gobierno va a encarar a la información hacia la población para que sepa fehacientemente cuáles son esas modificaciones? Eso por un lado, y por otro lado, si no se evalúa en un momento el tema que tiene que ver con las paritarias docentes, si no se evalúa dejar el presentismo de lado o, en todo caso, negociarlo por separado de las paritarias nacionales docentes. Bueno, respecto al tema de la iniciativa en materia de reforma del Código Penal, como usted sabe, es un anteproyecto por una comisión de jurisconsultos y especialistas que elaboraron el mismo. En consecuencia, el Poder Ejecutivo debe elevar a consideración del Congreso de la Nación el proyecto de reforma. Luego, este proyecto debe ser debatido en las comisiones respectivas de ambas cámaras para propiciar la iniciativa de carácter legislativo. Quiero transmitir que esta reforma de carácter judicial se inscribe en un conjunto de iniciativas legislativas muy profundas. Primero, estamos próximos a tener un digesto jurídico que implica la simplificación normativa del Estado Nacional, de más de 32.000 normas, simplificarla a algo más de 3.200, lo cual implica realmente un nuevo marco jurídico para el desenvolvimiento de las acciones en la República Argentina. Segundo, tenemos en discusión la reforma del Código Civil y Comercial, ahora con media sanción del Senado, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos próximos a debatir seguramente no solamente este Código Penal y su reforma de carácter estructural, sino también el Código de Procedimiento Penal de carácter federal. También vamos a impulsar la Ley Orgánica del Sistema Penitenciario Nacional Federal con el objetivo de desmilitarizar su contenido y también el Código Contencioso Administrativo, con lo cual nosotros tenemos una perspectiva de reformas de carácter estructural en la legislación en la República Argentina. Por eso ese es el camino de una reforma del Código Penal como el Código Civil y Comercial es precisamente a través de un sistema amplio de participación y de debate. Por lo tanto, quien tenga observaciones que formular, por supuesto que la podrá hacer, como toda sociedad plural, abierta y democrática. Lo que no se puede hacer es oportunismo político. Lo que no se puede hacer es propiciar medidas o acciones unilaterales tratando de acumular agua para su molino. La verdad es que cuando el proyecto se conozca en su integralidad, podrá ser debatido y a partir de ahí podrán existir opiniones de distinta naturaleza. Y en segundo lugar, respecto al tema de las negociaciones salariales, hemos observado e intentado múltiples procesos de negociación. Y la verdad es que no hemos podido arribar a un acuerdo porque los temas que tienen que ver con el monto de cada una de las propuestas no era compatible con la capacidad de pago. Y no es
precisamente por el Estado Nacional, sino porque finalmente los empleadores son los estados provinciales y la estrategia de negociación por parte del Estado Nacional tiene que ser responsable, racional y conforme a esta modalidad. Nosotros creemos que es una oportunidad trascendente para la República Argentina debatir en profundidad la problemática educativa. Esto es, si se asignan los recursos que se asignan, es necesario tener una contrapartida, que es calidad educativa. Eso tiene que ver con capacitación, con transformaciones desde el punto de vista de los contenidos curriculares, con presencia activa de trabajadores docentes en clase, con presencia activa de los alumnos, con metodologías creativas que permitan la incorporación de conocimientos en un proceso de transformación estructural de la calidad educativa. Creo que esa es la forma para que el debate sea profundo, aun cuando existan observaciones de partes, pero me parece que esa es la forma en que una sociedad democrática debate sus problemas y genera las condiciones para resolverlos. Ministro, ¿cómo le va? Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Respecto al tema docente, 2 consultas, teniendo en cuenta la apelación que hizo la presidenta el sábado al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso a los docentes, ¿cómo tomó ella este fracaso en las negociaciones? Y por el mismo tema, ¿cuándo o por qué hasta ahora el gobierno no dio a conocer el trámite administrativo, el decreto por el cual se fija el salario inicial, si esto tiene que ver con dejar abiertas las negociaciones? Y por otra parte, el Código Penal, ¿cuándo el Ejecutivo lo va a mandar al Congreso y si antes de eso le va a efectuar modificaciones al anteproyecto? Bueno, respecto a esta última pregunta, lo va a enviar cuando considere pertinente, luego del análisis que tiene que hacer las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el plazo lo fijará efectivamente la intervención de las áreas correspondientes. En segundo lugar, nosotros propiciamos la conciliación obligatoria. Esto es porque existe voluntad de diálogo para profundizar un proceso de negociación para llegar a un acuerdo. En consecuencia, no hay una decisión unilateral. Y en tercer lugar, la presidenta, en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, ha formulado una serie de cuestiones vinculadas a la educación que han sido muy claras y elocuentes y contundentes. Primero, agradeció muy especialmente a los gremios respecto al levantamiento de las medidas de fuerza programadas para la semana anterior. En segundo lugar, instó a la búsqueda de un consenso respecto a cómo asignar convenientemente los recursos para propiciar calidad educativa y señaló con mucho énfasis lo que significaba la posibilidad de tener un docente en forma permanente en el aula con el objeto de garantizar una relación de cercanía, de empatía y de profundización de los conocimientos. Esto es un tema que forma parte del debate, que vuelvo a insistir, en una sociedad abierta, plural y democrática es necesario tenerlo, una relación de cercanía, una relación de afecto, una relación en donde el trabajador docente sea como debe ser, un referente de carácter social para mejorar la formación de nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. 2 consultas. La primera está relacionada con parte de lo que dijo la presidenta en el discurso del día sábado en relación a los piquetes y las protestas en la vía pública. La consulta es si ya se está pensando en trabajar en una legislación en ese sentido. Y la otra, su opinión personal y la opinión del gobierno sobre la situación que se vivió y que se está viviendo todavía en Villa Lugano, puntualmente su apreciación sobre la actuación de la justicia y también de la Policía Metropolitana. Muchas gracias. Bueno, desde esa perspectiva es competencia pura y estricta de la Policía Metropolitana, con la cual es una cuestión de carácter jurisdiccional. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha sido muy enfático y elocuente desde el punto de vista de la intervención de la justicia y también de la Policía Metropolitana. Respecto al tema estrictamente asociado al tema de cortes de ruta o eventualmente también calles o interrupción desde el punto de vista de tránsito, usted sabe que esto tiene que ver con una cuestión de cierta complejidad, porque en algunos casos se trata de delitos de alcance federal y en otros casos de delitos de carácter contravencional. Por lo tanto, requiere un análisis desde el punto de vista integral de la norma. Pero la iniciativa que ha propiciado la presidenta es establecer un
parámetro para la convivencia democrática, social, armónica y civilizada. ¿Esto qué significa? Significa que no se restrinja de ningún modo el derecho a la protesta, que en toda sociedad abierta, plural y democrática debe existir, pero que esta protesta sea debidamente canalizada con el objeto de no interrumpir o afectar derechos de terceros. Y es una asignatura pendiente en la sociedad argentina. Necesitamos observar que en los últimos 10 a 11 años ha habido una creación de 6 millones de puestos de trabajo, la tasa de desempleo es del 6,4%, se ha mejorado sustancialmente el salario real de los trabajadores y también el ingreso disponible de las personas. El Estado ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de la resolución desde la problemática de educación, de salud, de mayor industrialización, de empleo, etcétera, de manera que el sostenimiento de conflictos tiene también raíz e interés política, muchas veces partidaria, muchas veces de actores políticos, sociales y o sindicales con un objetivo de afectar la credibilidad y la confianza en las instituciones y en el gobierno. Y nosotros entendemos que forma parte del debate en la República Argentina de una agenda democrática. En la agenda democrática todos tenemos derecho a protestar, a manifestar nuestros desacuerdos, nuestras opiniones, en el marco del más estricto nivel de desenvolvimiento de la libertad de expresión. Me parece que eso es muy bueno para la democracia, es muy bueno para las instituciones de la República, pero es muy bueno también en que entre todos diseñemos un mecanismo para que el derecho a protestar sea congruente con la convivencia armónica, democrática y civilizada. En ese contexto y en esa inteligencia seguramente se encontrarán los mecanismos que permitan definitivamente, por un lado, que el que tenga derecho a protestar, proteste, pero que no proteste afectando el derecho de terceros. No se puede cortar la General Paz porque sí, o interrumpir el tránsito, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en muchas ciudades o pueblos del interior. Pero vuelvo a insistir, allí la legislación tiene que contemplar desde contravenciones a otro tipo de delitos y, dada la complejidad de las normas existentes, es necesario analizarlo con una visión de carácter integral. Muchas gracias.